te has sentido oveja negra? No, no me ¿No? sentí, no Mira. no me he sentido oveja negra porque quizás fui el segundo, ¿ok? El segundo de la familia. Siempre sentía que estaba como apoyando a mis hermanos. En el fondo, yo sabía que mi mamá y mi papá sentían cierto respeto por mí, Por tus criterios, por tus por mi criterios. criterio y mi Te comportamiento. veían claro. Claro, no era el mejor estudiante, no lo era un muchacho en primaria de 16, Estándar, sí, digamos. y en bachillerato bajó un poco porque yo, por lo menos en tercer año, fue una vergüenza para mi mamá. Y para mi papá, bueno, yo tuve que ir diferido por castellano. Imagínense, yo Ah, estoy sí, pues. estudiando y diferido por castellano, paso matemática, física, química, biología y por castellano, diferido. No solamente raspé el parcial, raspé el final, después raspé en septiembre y en diciembre recibí clase de mi propia profesora y saqué 10. No. O sea, salvé tercero y cuarto año con eso. Y bueno, son cosas de la vida. Pero nunca como oveja negra, no, no me sentí. Más bien me sentí muy bien en esta vida. Me he sentido muy bien. O sea, no, no me siento oveja negra. Bueno, de este tema vamos a hablar hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Podcast. Como siempre, Adriana Belicia presente. Gonzalo Belicia, presente. Muy bien. Para seguir El con la flow, idea, ajá. la pregunta es, ¿no te sientes oveja negra o no te sentiste oveja negra? Porque la pregunta acá es, ¿cuál es tu concepto de oveja negra? Exacto, así Ahí sí. está, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu Exacto. concepto de oveja negra para que tú no te sientas? El concepto de oveja negra se basa más en una persona que se siente diferente, pero dentro de esa diferencia hay cierto rechazo. ¿Ok? Yo tuve, como tuvimos todos en la vida, yo tuve características diferentes, pero no generaron rechazo. En vez, la oveja negra es la que se siente diferente del grupo, ¿ok? Pero con rechazo. Es la impresión que yo tengo, Es ¿ok? tu interpretación. Es mi interpretación. Para mí, en mi mente, oveja negra es cualquiera que se sienta diferente, sea o no rechazado, ¿ok? Pero que él se sienta oveja negra en el sentido de que me siento diferente y hay una incomodidad en mi En el situación. entorno, sí. Sobre todo porque las ovejas blancas tienden a ser muy lo que la sociedad espera de ellos. Sí. Bueno, a Y las mí, ovejas negras son un poco... yo que soy tu hija, yo sí te vería como oveja negra en muchos, muchísimos entornos, pero también comparto algo parecido, lo llevaría incluso agregándole ese concepto más, Claro. es simplemente la oveja negra se cataloga como oveja negra desde el punto de vista, no desde la oveja, sino desde las blancas, vamos a decirlo así. Ah, bueno, ahí Vamos sí a ponerte en ese punto de vista, se considera como, eso desconocido a lo que le tengo miedo. Y esa persona lo engloba. representa, sí, lo engloba esa Sí. persona y entonces obviamente las ovejas blancas, vamos a decirlo así, la gente tipo, no me gusta, lo critica porque no lo entiende. Y Ahí sí esa, puede haber algo de oveja negra, sobre todo por la tendencia que yo llevé en mis estudios. claro, si lo abordas desde ese punto de vista, por eso Desde te ese digo, punto, quizás no soy oveja negra, soy oveja negromate con un poco de azabache, azabache y todas esas loqueras. claro, Porque claro, yo recuerdo cosas que le pasan a uno, ¿no? Mi mamá era de ideología católica y mi papá también, pero mi papá no creía en la iglesia porque fue monaguillo y dice, no, los curas se la pasan rumbeando, se beben el vino, se comen las hostias con mermelada. Es mentira. Y mi mamá era de tendencia católica, pero ambos eran profesionales. claro. Y la familia de mi mamá toda fue profesional, a pesar de que venían de 1920. Entonces, Eso hizo que se creara como una condición nueva, con un nuevo patrón, porque antes era las mujeres para casarse y tener hijos. Mi mamá y sus hermanas reventaron eso, se transformaron en profesionales. Entonces, mi mamá y mi papá pertenecen a la era anterior a lo que es los baby boomers, me imagino. sí, no sé, no, seguro existe una, 45 hacia atrás. sí, sí, obvio. Entonces, claro, ellos reventaron muchos patrones, muchísimo, eran las ovejas negrísimas. ¿Ok? Y yo viví esa vivencia como una vivencia que a mí me gustó, Claro, eso voy, es lo que te pero quería no decir. fui el único de mis hermanos que no se graduó en la universidad a pesar de que entré y agarré varias carreras. ¿Por qué? Porque me fui por medicina cuántica, por nuevas Bueno, tendencias. a eso voy. Sí fuiste oveja negra, solo que tu percepción
Exacto, era distinta, pero ante la totalmente. sociedad se puede decir que te puedes percibir, o la gente te puede percibir, o te pudo haber percibido como una oveja negra. Sí, sí me pudo haber percibido, sobre todo los compañeros que estaban con la tendencia social de que A la oveja graduarse, blanca, básicamente. sí, graduarse de la cumplir los requisitos. Sí, sí, by the book, como dice el Bachillerato, libro. exacto, bachillerato, universidad, matrimonio. Ahí fue oveja negrísima porque yo Sí, me también. gradué, o sea, hice todo lo que quise. Después fue que hice el curso de helicóptero y después fue que me casé. Yo me casé ya después de haber hecho todo lo que yo quería. ¿Ok? Yo tenía 33 años cuando me casé la primera vez, duré 2 años casado, me divorcié de muy buena manera, me llevo muy bien con mis relaciones. Oveja negra también ahí. Oveja negra también, ahí Porque sí. rompes con el contraste de Exacto, lo que es un divorcio. ahí sí, sí es Ahí sí, una... has dicho como 7 cosas donde es oveja negra, Pero yo pero diría que, como le dije a Adriana, hay personas que son ovejas blancas, y hay personas que son ovejas negras, y hay personas que se salen del sitio y se transforman en lobos y hacen depredación. Pero habemos otras que no somos ni blancas ni negras, sino somos humanos, seres humanos. Cuando tú te pones en ser humano, es un paso un poquitico más allá, no más elevado, sino más allá de la realidad común. sí, sí, Ok, entiendo. claro, yo reventé ciertos patrones con respecto a los patrones sociales. Sí, sí los reventé sin haber jamás bebí, jamás fumé. Oveja negra de vuelta. Sin Exacto. haberlo incluso ahí fuiste oveja negra por la En forma de romper el patrón. sí, yo reventé los patrones de mi temporada. Sí, cierto, yo pertenecía a otra condición, pero por naturaleza. Sí, sí, Nada sí. de religión, nada de eso. Yo hice más bien, a pesar de que fui bautizado, yo me acuerdo que tuvimos una entrevista con unos curas de mi tía los llevó y yo estaba con la teoría evolucionista y fui contra la iglesia durísimo. Y ellos decían, yo digo, no, 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 si ustedes me pueden demostrar cómo en 7 días ustedes plantean una evolución de 4 millones de años, yo lo entiendo. Pero con pruebas palpables querías tú, algo más Claro, terrenal, lo de querías hecho, terrenal. yo acabo de hacer un trabajo sobre la teoría de evolución, o sea, fue para ellos peor, Claro, porque lo porque ya tenía fresquito. yo venía armado, tenía todo en la mano. Sí, lee mi ensayo, por favor, gracias. Exacto, entonces ese tipo de cosas hace que sí, tienes razón en el punto de vista del el concepto, ¿no? De Claro. oveja negra diferente. Yo preferiría decir que yo de oveja negra pasé a humano más claro. No vamos a decir consciente porque yo lo hacía parte a veces por rebeldía porque me estaban imponiendo una cosa en la que Acuario. yo no creía. Ah, soy acuario con ascendente acuario. Ella les va a explicar después. En otro episodio de astrología. Exacto. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que generan ciertos choques en el Claro. ambiente. ¿Ok? Yo parto de que de una u otra manera las ovejas negras crean un impacto, pero hay algo que yo lo hablé contigo y que yo estoy de acuerdo contigo, a pesar de que yo medio lo negué. La oveja negra me siento diferente, entonces yo voy a alardear de eso. Y eso sobre todo no en la época de los baby boomers, pero sí Ahora, después. sí. En Ahora hay esta, como un romanticismo que quiero ser oveja negra, dude. claro, Nada que porque la ver, ser oveja humano, negra, eso que tú dices. claro, porque la oveja negra está trabajándose ahorita desde la lástima, pobrecitos, Total, los total. rechazos, Sí, ya vamos a malísimo. protegerlos. Malísimo, sí, Entonces se ha total. creado una sociedad de ovejas negras, con ustedes saben todas las tendencias locas que se crearon en base a eso, Sí, sí, sí. que fuera de crecer en el proceso de conciencia evolutiva, Involución, lo básicamente. que hacen es un Un estancamiento. estancamiento, sí, tal Un cual. estancamiento, porque entonces las cosas que son tal como son dejan de ser por un pensamiento. Que como es distinto, entonces eres oveja negra, entonces ya eso implica crecimiento y ser y progreso. Y no necesariamente. Sí, sí. Esa es otra. O sea, que ahí es donde se convierte en el lobo. Ya no es oveja Sí, sí, negra, sí. porque la oveja negra, cuando es distinta, Es mártir. es En mártir. esta época es Ay, mártir, mal, no me lo recuerdo, es mal, Pero demasiado esos mártir. mártires sacan los dientes cuando tú llegas. Lobo. Ajá. Entonces cae en el proceso de depredación oveja negra acá. Sí, totalmente de Y acuerdo, sí. sí, sí, hay un juego ahí muy fuerte que la Sí. sociedad retroalimenta, Sí. esta sociedad actual. Sí. Me refiero a la sociedad patrocinada por los famosos gobiernos que están mandando. Sí, se promueve mucho esa victimización de soy distinto, no me entienden y Exacto, entonces pobrecito yo. ataco, sí, ataco porque no me entienden, porque es que yo vengo a romper un patrón, es que, bueno, los patrones se van a romper incluso de una forma distinta a como te lo dice la sociedad.
Claro, es Entonces que no eres oveja negra, eres parte de un plan social. Por ahí no has caído en cuenta. donde lo que se es deja de ser por lo que se piensa. Y eso es falso. Tal cual, sí, sí, Lo que sí, se total. es y lo que se piensa es una idea o un concepto de algo que a lo mejor entiendo o no de lo que es. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí ese juego es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, por supuesto, lo que yo particularmente estoy un poco en contra de este proceso es la influencia sobre los niños, que si nosotros partimos de algo que yo decía, equivocadamente Adriana me corrigió, que uno madura a los 21 años, pero tú me corregiste que ella está estudiando kinesiología y sabe más de medicina que yo, que la corteza prefrontal madura a los 25 años. Eso no quiere decir que una persona que no la tenga madura no quiere decir que todo no tome decisiones, por favor. Yo tomé decisiones de los 3 años, correctas o no, pero Sí, las sí, sí, tomas. tus verdades, son tus verdades. Exacto, pero la corteza prefrontal es cuando tienes 25, tienes el uso completo de la integral, capacidad del uso de la propia corteza. Entonces, claro, imagínate tú a las personas que no tienen la corteza prefrontal desarrollada y para colmo, y eso para todas las épocas, cuando a un niño le caían a golpes, eso es una locura. ¿Cómo le saca a golpe a un niño que no entiende algo? ¿No? Yo me acuerdo que mi papá decía, un buen golpe a tiempo sana. Yo le digo, ¿qué va a sanar? No sana nada, crea un trauma. Sí, porque el tema es, se queda tranquilo, pero ¿desde dónde? Desde el miedo, que eso bueno, va a ser un Claro. tema que también tocaremos, tal vez no muy a futuro, pero sí se impone mucho desde ahí. Vas a entender si te lo impongo, vas a entender, no, vas a obedecer si te lo impongo, que esto tiene estudios también, hay bibliografías bien interesantes al respecto, pero bueno, será para otro tema. La cosa con el tema de las ovejas Es negras, que tú fuiste una ovejita negra que ahora es un humano blanco. sí, sí, ahora también lo fui, también, pero más que en mi casa, como en mi casa, en mi núcleo familiar, son bastante raros con respecto Somos a... muchas ovejas Somos negras. muchas ovejas negras, entonces como que nunca hubo como un Un roce. problema con que esa se Fue acercaba en el mucho. medio social. Sí, fue más en el medio social, fue donde Sí, más me el costó. impacto fue... Realmente fue donde más me costó como integrarme. Es más, recuerdo que antes era tipo, no siento que entre dentro del espectro de autismo, pero me pasaba mucho que era como que, me acuerdo que una amiga me decía a modo de como decirme tonta, pero en Venezuela se utilizaba mucho en ese momento gallo, galla como tonta, Exacto, ¿viste? Gaya. Claro, entonces me decía como, ay, qué galla, como que qué cosa tan tonta lo que acabas de decir. Y yo le decía, pero es que galla no puede ser, porque tiene que ser gallo, porque es macho. ¿Ves? O sea, Exacto. yo en muchos momentos me pasó así, como que yo no entendía la asociación, la metáfora del Claro, dicho. claro. Era como muy literal y era raro realmente para mí. Y no sé, se me es cómodo también tener como cierta atracción a las ovejas negras. Recuerdo que en mi salón había un chico que desde mi punto de vista sí entra dentro del espectro de lo que es autismo, Ah, ok. sí entra, pero yo le tenía tanto cariño y veía cómo era tan no entendido, pero él como que ni siquiera le sufría, ¿viste? Él era como, él no entendía que no lo entendieran, pero, ¿viste? Él se la bancaba, tipo, bueno, no sé, no me entienden, pero bueno, yo tampoco Si los se entiendo. martirizó No, y no, usaba el no martirio. se martirizaba, era más tipo, Bueno, era un no entiendo, ok, no entiendo, perfecto. nadie me entiende ni yo los entiendo. Entonces es como, y él seguía siendo él, como que no podía evitarlo. Perfecto. Era muy, no sé, muy Irreverente. auténtico. Era Irreverente ante el irreverente. medio social. Era irreverente sin ser tan agresivo. Era como que no tenía filtro, no las pensaba. Y bueno, qué sé yo, no sé. Pero me caía bien, nunca me tomaba mal sus comentarios, aunque Claro, es fuesen auténtico. fuera de lugar, La ponele. autenticidad siempre agrada. Sí, es lo mejor, es lo mejor. A veces uno se equivoca siendo auténtico, pero por lo menos las otras personas saben con quién estás. Tal cual. Sí, sí, Entonces sí. dicen, bueno, este es medio loco, pero bueno, por lo menos sabemos cuál es su camino. Exacto, sabemos la tendencia. La Sí, sí, sí. tendencia, exactamente. Entonces a veces te tildan, no te tildan. La verdad es que quizás como dice ella, a lo mejor yo fui y no le paré. Estaba como tu amigo, porque yo Sí, tenía muchos amigos que me decían el loco, me decían el negro, me decían de todas las cosas locas que se pueden decir, porque yo simplemente decía, no, vale, yo me voy a dedicar a esto y ya. No, no, pero ¿cómo vas a dejar la universidad? Le digo, es que no me gusta. Estudié ingeniería, llegué hasta segundo año,
Me pasé a ingeniería mecánica donde estaba mi hermano, después me di cuenta que no me gustaba, me estaba gustando, me puse de oyente en biología y dije, no, Tampoco no es es para esto. mí, sí. Y cuando fui a medicina dije, no, yo estos actos sanguinarios de sacrificar perros, monos, vivos para sacarle el corazón, no, yo dije, hay otro método. Y un muchacho que estaba atacando a mi hermana fue la puerta de entrada Claro, te abrió el mundo a la física cuántica, a la mecánica, parte todo. de física cuántica Sí. y todo, y por ahí me metí y hasta la actualidad, pues. Bueno, eso también me lleva a tocar el tema de la oveja negra en la familia, que ya yo lo toqué de mi parte y tú también de tu parte, pero hay muchas personas que representan la oveja negra, vamos a decir lumínica, porque no está la oveja negra lobo, sino la oveja negra lumínica, que sería esta de que viene a plantear nuevos temas, nuevos puntos de vista a la familia, y ¿Cierto? la familia se resiste mucho. Estas personas pueden trabajar, pueden hacer un montón de cosas, pero el conocimiento que tú tienes del universo, cuando te empiezas a dar cuenta de que hay mucho más de lo que te habían dicho, de lo que te habías imaginado, Exacto. planteárselo a una persona, mamá, papá, tío, hermano, quien sea de tu familia, cuesta mucho después llevar la relación. Pero, Porque es esto de percibo más cosas y no sé cómo comunicarme pero contigo. también hay una ventaja. Todo el mundo tiende a querer confrontar una situación con la cual tú no estás de No comulgas, acuerdo. digamos. Tú dices, es que yo siento que esto va más por este lado que por este. Y sin embargo, para que sepan, todo lo que yo defendí es falso para colmo de males. Porque ahora leyendo, investigando, me doy Bueno, no cuenta que... todo, porque hay muchas cosas que defendías en este momento, en aquel momento, perdón, que las aplicas en este momento y hay estudios que avalan esas teorías que Pero habías descubierto. por ejemplo, la gente que La me de conoce, Darwin sabemos que la no. teoría de Darwin yo la defendí a capa y espada. Entonces en la Biblia yo la leía y dije, no, la Biblia es un libro de historia manipulado. Esto es la historia nada más de un pueblo de Israel que se entró a golpe y entonces hicieron un show y yo decía, no, ¿qué es esto? Esto no sirve. Leí parte del Corán y también dije, no. El único que me gustó fue el Popol Vuh y dije, no. Pero bueno, pero después te das cuenta, a medida que tú vas leyendo, investigando, te vas actualizando y tú dices, pero entonces no es como yo decía tampoco. Claro, la pregunta acá es, ya sabemos que eso pasa a los negros, la pregunta acá es, ¿cómo esa oveja negra va a lidiar con ese contraste tan fuerte que tiene con la familia que obviamente aparte de juzgarle y el rechazo, porque ¿qué Ah, pasa? Esa es la pregunta, porque la oveja negra, si bien se está adentrando en este mundo y ya sabe de muchas cosas, aún no sabe manejar bien la cuando información está sola ni es muy aplicarla. fuerte. Por eso, lo más probable es que esté en el núcleo sola. Sí, sí, cuando está en ese núcleo, por eso fue que yo dije, desde mi punto de vista, pero yo estaba metido en un grupo de ovejas negras. Pero cuando Una eres, red de apoyo es importante, quieres decir, la red de exacto, apoyo pero es cuando es importante. sola, es muy duro. Muy dura porque papá y mamá tienen una imagen muy fuerte en el psique Sí, humano. en el psique, sí, en el psique. Entonces, manejan a tus hermanos y hermanas y te manejan a ti también. Cuando tú te haces diferente, inmediatamente esa persona se siente inmediatamente rechazada por el medio. Es muy duro. Necesita mucho apoyo social y mucho apoyo, por supuesto, médico, psiquiátrico, psicológico, porque es que solo es muy difícil. La Sí, sociedad es demasiado grande, es dura y es demasiado dura, dura. es castigadora, sí. Claro, ¿no? Y el volumen de energía que se maneja. Sí, es un O montón. sea, es muy difícil tú solo contra la sociedad, el manejo de... Sí, es un montón. No puedes luchar, tienes que tenerlo consciente para tú trabajar bajo esos parámetros, Exacto. darte cuenta y que no seas como esclavo de eso que te puede No, manipular, y digamos. darte cuenta de que hay veces es preferible trabajar solo y tranquilo hasta que tú logres entender cuál es el planteamiento del otro para yo después ver si el otro tiene la disponibilidad de escucharme a mí. Porque si no la tiene, yo lamentablemente le digo a las personas, señores, si ustedes van a discutir con alguien y ese alguien no tiene la disposición de generar cambios, ustedes van entonces a tampoco generar cambios, Sí, vas a entonces repetir no el vale la tiempo pena la en... discusión. Sí, sí. Entonces, a mí hay amigos que me decían, pero bueno, pero vamos a discutir. Y yo le digo, ¿tú vas a cambiar tu posición? No. Entonces no discutimos, porque yo estoy muy claro con la mía y tú te sientes claro con la tuya. Tú eres mi amigo, vamos a establecer la relación en base a la amistad y no en base a lo que A las tenemos que creencias, luchar. digamos. Bueno, Claro. esa es otra que entra acá como en juego, es el de no querer cambiar a tus papás, porque no puedes cambiar los hechos, sino cómo te relacionas con los mismos. Claro. Tus padres ya son como son, y algo que es muy cierto y doloroso, la edad tiende a desgastar cognitivamente a la persona Claro que y a sí. disminuir la posibilidad de cambio, que es algo que hay que tener siempre en cuenta, que es muy difícil que cambie,
por lo menos rápido, vamos a decir rápido. Claro, No voy a decir que es la gente imposible. joven cambia muchísimo más rápido. Primero, Sí. está más limpia en la era, Sí, en sí, el sí. momento vivencial. Sí. Tú vienes con una carga. Tú traes una maleta descomunal. O botas esa ropa vieja para que puedas volverte a comprar ropa nueva, o estás listo. Entonces, ahí ustedes, y me refiero a ustedes, a todas las juventudes. Sí, te Yo entiendo. en mi momento era la juventud y en ese momento yo cargaba Claro. una maleta vacía. Entonces, todo lo vas guardando, pero tienes que soltarlo. Sí, sí, no, no intentar cambiar tampoco esto de quiero que mi mamá entienda mi punto, porque esa es otra. Esta persona que Es se va muy volviendo difícil. Si oveja ella, negra, si ella no lo ha entendido, no por lo eso, pero cambia. esta persona que se va volviendo oveja negra va a querer Ser entendida. ser entendida y la aprobación de la mamá o el papá, porque en Cierto. la psiquis es importante. Entonces tú tienes que decir, no importa lo que mi mamá y papá digan, no lo van a entender. No lo van a entender, tú tienes que asumir eso, no lo van a entender, ni siquiera me gasto en explicarles. Tipo, se lo puede mencionar, no entendió, no está listo. Ya está, el día que vengan a curiosear, quiero que me digas qué es eso que está estudiando, qué es eso que está Y pensando. esa sería la Esa fórmula. es la puerta. Ahí Esa es sería la esa puerta. es la entrada. Pero si antes no te dicen y lo que hacen es criticarte, explicarles no sirve. No, Porque no te van a entender, no tienen la por el disposición de mismo hacerlo. punto. Si tú Claro. no vas a cambiar y yo tampoco, entonces estamos. Entonces no intentar esto de, es que no me entienden, pero yo sé que los voy a hacer entender. O puede ser que tú también sientas como la obligación a tener este poder de información, de ayudarlos a otro camino, a que vean otro camino, a despertar, lo que sea. Se puede, Y claro. ponerle también que, no sé, la persona tiene una enfermedad, tu mamá y tu papá. Y sabes que hay soluciones no tradicionales que la pueden ayudar o lo pueden ayudar y la persona sabes que no lo va a aceptar. También parte de tu conciencia y de tu amor incondicional para con el otro es aceptar su manera. Si esta Obviamente. persona tiene, no sé, una gripe profunda, complicada, que se le va a los pulmones X, y de pronto le dices, mira, ¿sabes qué? Existe Reiki, ponele. No creo en eso es del demonio o cualquier cosa. Como tú lo amas, tú dices, entiendo, ya yo cumplí con mi misión de ofrecérsela, no lo quiere, está perfecto, te acompaña entonces en la que tú desees. ¿Cuál quieres? ¿Medicina tradicional? Vamos por medicina tradicional, no pasa nada, porque yo te acompaño en eso. ¿Ves? No es querer cambiarlo, es Claro, aceptarlo. lo que pasa es que en el caso de que tú tengas la herramienta y tú sabes que la medicina tradicional puede ser muy destructiva, inclusive peor que el mismo padecimiento, Sí. a veces tú dices, wow, ¿cómo hago para que No, entienda? yo entiendo, yo Claro, entiendo. y hay momentos en que, como dices tú, Yo entiendo, no yo queda entiendo. otra que retractarte y decir, es su decisión, es su vida, es su momento. Es duro ver cómo la otra persona elige el camino que va a ser muy destructivo, que va a ser duro, Exacto. que va a ser que va a padecer. Y tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago para acompañarlo en esta situación? Bueno, el amor, aunque suene muy cliché, Sí, el sí. amor es eso, No queda otra. es decir, bueno, la forma en la que lo voy a acompañar, es, aunque no esté de acuerdo, en este camino de sanación que eligió. Ahora si está muy destructiva la persona y no quiere ni siquiera sanar, obviamente va a haber momentos donde tienes que cortar un poco el vínculo. Sí, sí, No ponerte... y hay tendencias. Fíjate que yo tengo una tía que, bueno, tú no la conociste. Bueno, sí la conociste, ¿Ok? la, la mamá de Alejandro. Ella Sí. era profesora de química, física, matemática, biología, Genia. genia como todas ellas, ¿tá? Pero tuvo lamentablemente el problema de que mis primos, los dos varones, los menores, eran muy locos. Y uno de ellos se fracturó la columna, estuvo 40 años cuadripléjico, ella se fajó con él y mi primo se graduó en la universidad y todo el otro se graduó de piloto, tuvo un accidente en una piscina, se fracturó la columna, pero ese sí salió. Y ella leyendo y teniendo todo, nadie se esperaba que le agarrara un Alzheimer cuando tuvieras 75 años, una cosa así. Y se la llevó a la velocidad de rayo. Yo no lo podía creer. Teníamos herramientas, para que sepan. Había muchísimas herramientas. Teníamos medicina bioenergética que la habíamos probado. Yo la probé en mí. Conocíamos medicina cuántica. Yo la probé en mí. Entonces, o sea, tener las herramientas y no poder usarlas. Sí, es lo que le genera, eso es lo que le pasa a esta oveja negra de luz, digamos, que lo que está buscando es esto de quiero ayudarte en serio, pero muchas veces la ayuda no va desde lo que uno cree que el otro necesita, sino también en respetar lo que el otro elige.
por ahí. Sí, esa Es la parte más dura, pero Sí yo la es. he entrenado bastante, la verdad, en esta vida. Para algunas personas puedo ser bastante indiferente, lo sé, ya me lo han dicho, pero no es eso, es que entiendo que desde donde estás te parece que es la Estás solución. aceptando su realidad. Exacto, me parezco no y digo, bueno, baby, bien, o sea, cualquier cosa que necesites, si quieres cambiar, ya sea el rumbo, la percepción, lo que sea, acá estoy. Pero no intento convencerte, es tipo, bueno, es desgastante eso, ¿viste? Sí. Es mejor no hacerlo. Yo no lo apoyaría, el querer cambiar al otro y que lo haga a tu forma, porque ahí está esa intención de dominar también, un poco inconsciente tal vez, es a mi manera. La correcta es a mi manera. Y no necesariamente. Ahora hay que hacer una salvedad aquí, ¿no? Tienen que saber que de todas maneras, si hay apoyos para las personas que se sientan ovejas negras, o sea, eh, hay que tratar, la primera herramienta es aceptar la realidad del otro, en este caso que sea el familiar, padre, madre, hermana, que sea oveja blanca, por decirlo así. Y tú que te sientes diferente, si tú te sientes diferente, el que tiene la herramienta para generar un cambio en la idea, porque generalmente todo se basa en ideas, Sí. eres tú. Pero tienes que hacerlo primero aceptando su realidad para que él o ella pueda aceptar la tuya. ¿Ok? Eso incluye padres, madres y todo eso. Y ahí empezar a transformar todo eso en el que se vayan las ovejas, el lobo y aparezcan los seres humanos. Entonces, ese proceso sí se puede lograr. Se puede lograr, claro que se puede lograr. Yo sigo teniendo amistades, amigos que ni siquiera en sueños aceptan lo que yo digo. Es tu amigo y ya. Tal cual. ¿Ves? Es ya. Entonces, no crear ese conflicto para después crear lo que se está viendo ahorita. Que se martiricen esas ovejas negras y se transforme entonces en un teatro. Endiosamiento, sí, un drama innecesario. Antes era los castigados, los reprimidos, los que tenían pisados, los que tenían que hacerle estandarte y llevar la espada para defender su idea. Esa era una. Ahora es al revés. Ahora ellos llevan la espada, llevan todo. Entonces son ovejas negras, que son lobos negros disfrazados de ovejas, porque están protegidos, lo peor, por otras ovejas negras que estaban mandando, reprimidas, Lobos. haciendo. Entonces son lobos atormentados. Entonces ese tipo de cosas es mejor llevarlo desde el plano comunicacional. Recuérdense que todo el proceso es comunicacional, todo el proceso es diálogo. Sí se puede. Yo he dado talleres en las empresas donde yo he estado y de cómo es las relaciones interpersonales, qué es comunicar, hablar, la capacidad de expresión, o sea, eso, o sea, no tiene que haber, tú y yo tenemos muchísima disparidad en muchas cosas, y ya, y no es porque eres mi hija y yo soy tu papá, no, tú eres Adriana y yo soy Gonzalo, tú eres un ser y yo soy otro ser, tenemos disparidad de ideas porque hay ideas que tienes más avanzadas que yo con respecto a los nuevos sucesos que hay. Yo por lo menos casi paso por, déjame ver si sabe sumar 2 y 2 cuando voy a manejar el celular. Y esta es un tigre en la Malasia que lo maneja hasta con los codos. Papi, pero Entonces, por eso, su... casualmente No, no. hay chistes de eso porque hay muchos chistes, no tanto de ustedes, sino de que ustedes creen que nosotros somos unos genios y yo, por ejemplo, no sé programar. Eso es un genio, ¿ves? Yo sé que para ti, desde la Pero medida que sabes tienes, operar y sabes el sí, uso. pero ahora es escasa la gente que no lo sabía hacer. Entonces, digamos que se Los baby vuelve boomers estamos en cámara lenta. demasiado low tech, como decían por ahí antes. Pero tenemos una ventaja, que es Sí. lo que el baby boomer, que llaman baby boomer, inclusive la que viene después, la relación humana es muchísimo mejor. O sea, nuestra capacidad de comunicarnos verbal, el abrazo, porque es que ahorita la Z es la que está ahorita, ¿no? La Z es la última. La Z es casi cuadrada así. No, ajá, 2 y 2 son 4, 4 y 2. Tú les hablas, no le hablas, todo tiene que ser atrás del teléfono y estás al lado de él. O sea, es una cosa donde la Sí, persona es impresionante. sí, sí, sí. Entonces eso te pone a ti inconscientemente en un rechazo hacia eso, yo no lo quiero así. Claro, tú quieres contacto humano, quieres Contacto roce. humano. Eso tiene una historia detrás. Casualmente todo el tema de los teléfonos ocurre porque Claro, el es el sistema de avance. recompensa se activa en el Exacto. cerebro. Eso lo Porque, explicaste tú y es verdad. porque te responden inmediatamente, porque tienes me gustas desde Instagram
inmediatamente, porque hay interacción constante y bueno, obviamente te alejas de ti y un montón de cosas súper Yo lo he oscuras. disfrutado porque yo también lo uso. Sí, Pero, bastante, ahora no lo suelta, pero bueno. pero no lo manejo así. Yo me la Solamente paso. sabe hacer esto. Y esto. Tic, tic. A ver, mira esto que me pasaron los gatitos. Eugenio hizo. Tuk, tuk, tuk. No me gusta, no me gusta. Me gusta. A ver. Así que bienvenido a la generación Z. Sí, sí. Sí, ya lo sabes manejar bastante Pero bien. es venenoso. O sea, de verdad uno deja de salir a la De vivir. vida. Uf, impresionante. ¿Cómo afecta la droga de la nueva generación a los baby boomers en la mente? Eso puede ser un episodio interesante. Claro, te sientes solo. Porque todo el mundo está en el teléfono y tú estás en la calle viendo y ¿a quién le hablo? Claro, ustedes pueden brindarnos mejor esa perspectiva porque tienen el contraste. Exacto. Ustedes tienen el contraste de cómo es un roce con el otro, cómo es salir, cómo es socializar, Claro. desde la Claro, curiosidad. lo que pasa con eso es que el sociabilizar y todo eso es un proceso, digamos, más lento. El teléfono es tac, tac, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Ni siquiera lo conoces, pero bueno, ya hice un amigo nuevo, ya. Pero el proceso del sentir interacción, intercambiar, es impresionante. Yo di un taller por internet y yo me sentía el hielo y yo, decía, y yo veía que no estaban entendiendo nada, que yo estoy dando el taller, así sean 200 personas enfrente, y yo sé cuándo me llegan, cuándo no me llegan, si me entienden o no me entienden. Es muy interactivo y es mucho más cómodo. Bueno, pero ¿cómo elegiste? Cuéntales cómo elegiste hacer el podcast. Tipo, ¿qué te pareció el planteamiento que te di cuando te invité al podcast? No, cuando te vi, como te le dije, yo estaba allá en Venezuela, que me estaba por venir para acá y de repente la veo ella caminando por una calle hablando de la comunidad y yo no sé qué, y yo, wow, qué bien, mira cómo se ve y cómo transmite. Claro, ella está transmitiendo hacia afuera y llegaba. Y dije, me gusta eso. Y después vi a Ludwig Johnson, el médico, y hablaba como loco, pero transmitía. Claro, eso sí, no es necesariamente un podcast. No es un podcast, pero era una es- transmisión por internet. Sí, es por internet. Igual este también. Este es una Claro. transmisión, pero no hay gente en vivo respondiendo en el momento, sino recién cuando lo ven. Claro, y cuando yo empecé a verlos ahí que tú me los pusiste y todo, yo dije, oye, déjame Llegan, probar. llegan. Déjame probar. Yo no soy de no probar. Entonces yo dije, bueno, voy gallineando, pero voy. Déjame probar. Y probé y es efectivo, pues. Es bueno, es bueno. Entonces sí, o sea, sobre todo que a mí me encanta comunicar, a ella le encanta comunicar y sé que tenemos muchísima, pero ustedes no tienen idea de la cantidad de información que uno quiere transmitir para los procesos humanos. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Retomando el tema de lo de la oveja negra, porque nos desviamos, quería también tocar un punto que es el de, hay padres, no siempre la oveja negra es porque es rechazada, sino porque es distinta y aún así hay padres que están dispuestos a escucharlos. Sí, es verdad. Hay padres que no todos están denigrándolo, minimizando y ignorándolos. Muchos están, quiero entenderte, ¿qué me quieres decir? Sí lo hay. Están Es buscando cierto. la forma de conectar Y de solucionar. y de cierto. solucionar y de entenderlo. También está este niño que, a pesar de que tiene esta familia loving, caring, amorosa, cariñosa, que le prestan atención, todo, el niño a veces no quiere conectar. Es verdad. Especialmente cuando es adolescente, ahí es más rudo, pero no siempre el niño quiere conectar. Claro, pero estás partiendo de una premisa que es muy fuerte. En la adolescencia, yo creo que nadie no quiere conectar. Sí, no te Porque interesa. inclusive tu mamá o tu papá te dicen, ¿quieres agua? Me estás manipulando. No, esto es que me quieres decir que me vaya a quedar en la casa. O sea, porque uno cuando tiene esa edad, yo me acuerdo, yo lo hacía. Yo estaba por salir, yo dije, nada, voy a las escaleras, voy a hablar con los amigos. Mira, Gonzalo, cualquier pregunta, ¿te tomaste la leche? Yo dije, ¿qué querrá? ¿Qué querrá? Yo me preguntaba, ¿qué trampa viene? Porque uno está en un proceso natural de rebeldía por búsqueda de identidad, de formar tu identidad. Sí. O sea, y al formar tu identidad, lamentablemente quieres destruir la identidad de tus padres puesta en ti, porque esa es la otra. Nosotros los padres a veces montamos nuestra identidad en los hijos. Primer craso error, porque esa persona es una identidad diferente. Sí, es un ser distinto. Claro. Entonces, la gente debería leer El Profeta, que en el libro del Profeta aparece un mensaje bellísimo hacia los hijos, y que es dirigido realmente hacia los padres, que es buenísimo. Se llama El Profeta, pero habla del tema de tus hijos
no son tus hijos, pero vienen a través de ti. ¿Ok? Ese es el Entonces, tema. ese es el tema. Pero es bellísimo, o sea, léanlo porque es que de verdad es bello. Y hay muchísimos ahorita que están en el tapete sobre ese tema. Entonces, más bien uno debería sentir, yo me siento muy, muy orgulloso en mí por el éxito de Adriana, te lo juro. Igual que el de Rodrigo, igual, claro, yo tengo afinidad con ella en este momento porque casualmente en esto estamos afinados. Con Rodrigo tengo afinaciones en otro lado y con Gabriela las tendré en otro lado, pero estamos en eso. Entonces, es eso, cada identidad de cada persona debe ser la persona. Entonces tus hijos, tus hermanos, igual pasa con los hermanos. A veces tú como hermano, si eres mayor, quieres que el menor sea como tú dices, o el hermano mayor lamentablemente quiere imponer la ley de los padres porque él es el representante legal. Entonces, Pobres de los hermanos mayores. sí, Sufrimos un montón tú eso. eres intermedia. Sufrimos mucho, de verdad. Sí. Soy la oveja negra. Ah. Bueno, pero no nos sintamos nadie que se sienta distinto. Todos en algún punto nos sentimos distintos a En algún alguien, momento, en el claro que sí. grupo, lo que sea. Primero no te jactes de eso porque si bien te hace tú, no te hace especial, es la verdad. Así suena duro. Eres especial, seas oveja negra o no, para empezar. Segundo, seas humano, seas oveja gris, lo que quieras. Segundo, nadie está en contra de ti y los que lo están, pues no te entienden y no porque seas una víctima, sino porque, bueno, no te entienden, no están listos para entender eso. Van a entender otras cosas y nada más. Eres diferente. Ya está, no pasa nada. La tercera, para los padres que les interese la gestión para con sus hijos, dependiendo de la etapa en la que estén. Hay una persona que yo sigo en Instagram, que ya me parece que es bastante famosa, que se llama Modo Mamá. Ella da unas charlas súper interesantes. Y también hay otra que se llama El Poder de Ser. Es una mujer también. Es buenísima explicando puntos desde la postura como madre, como padre, como todo. También entiende mucho al hijo. Ella es una oveja negra también y el hijo también lo puede llegar a ser y explica cómo ha abordado esos cambios o esas cosas distintas. Son muy interesantes las dos para que ahonden más en cómo abordar esa situación que puede ser complicada. Bueno, y otra cosa, así como yo les dije antes, yo pude haber sido visto como oveja negra. El detalle es que yo no lo sentí. Claro, no lo Porque claro, sufriste. porque no lo sufrí porque mi ambiente era todo, más o menos como yo, en el concepto de que cada uno tenía su propia rebeldía. Claro. Okay, mi mamá y papá reventaron su esquema, mi hermano mayor y yo junto con mi otro hermano y mi hermana también. Y ellos han reventado otro patrón también. Entonces es normal. ¿Okay? Para nosotros es como la norma es, revientan los patrones. Entonces eso te hace sentir sereno, tranquilo. Con respecto a lo de las ovejas negras, traten de llevarse de oveja blanca, negra, lobo, váyanse al ser humano. Sean seres humanos o seamos seres humanos que compartimos, co-creamos, crecemos y nos ambientamos. Más nada, aceptar un poco más la realidad de los demás y crecer con ella. No, tú me enseñas, yo te enseño, lo que no sé tú me lo explicas, lo que yo pueda te lo explico, pero seguir juntos. Esa presión que siente la oveja negra o esa sensación de no sentirse entendido es porque está esperando a que sea entendido. No Exacto. lo esperes, no lo esperes. Comparte. No esperes, comparte tu punto tal cual. Y si lo Exacto. entendió bien, y si no, también. Pero suelta esas expectativas de que el otro entienda lo que quieres decir. Ya está, tú estás dando lo mejor de ti, estás expresándolo de la mejor forma que sabes en ese momento. Ya fue. Ellos, tus padres, que son los que más te vuelven loco y lo sé, no tienen por qué entenderlo. Posiblemente ni siquiera tienen por qué aceptarlo. Quienes van a sufrir por no entenderlo son ellos, no tú. Así que tú dices, bueno, ¿le entiendo, no? Allá ellos. Y listo. Y los vas a querer amar y te vas a relacionar con ellos desde donde puedas. Si nada más Exacto. la cosa es salir a tomarte un café cada 3 meses, lo haces así. Ya. Así te reclamen, te hagan dramas. Ni les expliques, ni te gastes, porque no lo van a entender. Tú dices, bueno, mamá, tú y yo ya sabemos los términos, papá, tú y yo ya sabemos los términos, así es como nos podemos entender. Tú estás feliz, yo estoy feliz y listo. Y habla con ellos. Ya fue. En mi caso, mi papá y mi mamá, que eran ingenieros, les costaba lo que yo hacía. Horrores. Mi mamá tuvo la inteligencia
Mi papá no se metió así, de como un hermano era Gurú Maharaj y Álvaro y yo éramos de cuántica, entonces bueno, a este que está solo hay que revisarlo porque Gurú Maharaj, hindú, es droga, tal. Sí, la asociación, lo que Ajá, implicaba. no expliques, sino intégrala. Al final, ya mi mamá con 75 años, con un proceso degenerativo horrible por haber tomado yo radiactivo para la tiroides, que no me voy a chequear para reducirla y tal. Bueno, la redujo que no le quedó sino 5%. Entró en cuántica a los 70 y 72 años, 73 años. Y a la vuelta de 4 años recuperó el periodo. Recuperó la recalcificación, no pudo aumentar los 11 centímetros que perdió, eso no. Y que tenía una expectativa de vida muy corta porque la tiroides ya estaba lista. No sé, bueno, ni siquiera pensaba que llegaba a los 75, 78, y falleció de 87 años, algo así, y listo. O sea, siempre se puede, siempre se puede. Y ella investigó. Claro, pero es cuando están listos, no es cuando tú estás presionándolos, entiende, lee, mira. Exacto, no. Es cuando sienten el llamado de la curiosidad. Mi papá entró por otro lado, que yo ni me lo imaginé, ingeniero totalmente metódico, y un día me dice, ¿sabes que me hicieron la carta astral? Yo, ¿cómo? O sea, yo te lo juro, yo veo a mi hermano y ¿qué? Y Rodrigo, ascendente Sagitario, inesperado. sí, era Virgo con ascendente, no, es que tal persona me hizo la carta astral y me gustó. Entonces, tú dices, wow, nadie le dijo nada. Después de no insistir con nada, él entró por cartas astrales, y después nos preguntaba. Por eso. ¿Y esto qué tiene relación con esto? Y se interesó, no dejó de ser ingeniero geólogo en el sentido de que era su pasión, pero interactuábamos otros temas de la vida sin ningún problema, sin ninguno. Y nunca hubo, porque nosotros nos adaptamos a mi papá. Mi papá decía, vamos a hablar en la familia, después que se divorciaron, ¿no? Vamos a hablar para reunirnos en un restaurante. Bueno, vamos a hablar de qué, de los aviones que vuelan al revés. Vamos a hablar de los aviones que vuelan al revés. Vamos a hablar de la familia. Te vas adaptando y después poco a poco el proceso se va dando. Y no hubo sin estrés, sin conflicto, ni tratar de que yo soy el rebelde. Claro, así como tú no quieres que te impongan ellos su filosofía, tú tampoco lo hagas con ellos. Exactamente, estoy de acuerdo. Es tipo, ellos sabrán si tienen las ganas de entenderlo, cuándo lo quieran entender, cómo lo quieran entender. Y yo creo que lo entienden porque la fuerza del consciente colectivo es impresionante. Sí, la forma de conciliar es no intentar convencerlo, es dejarlo ser y bueno, lo verán cuando lo quieran ver, te entiendan o no, no eres víctima, negativo, nada que ver. Exacto. No eres. Simplemente. El nuevo proceso de las ovejas negras victimizadas, malísimo. Deséchenlo porque es falso. Es falso totalmente. Es lo más desempoderador que hay. Total, imagínate, estás poniéndote de mártir, yo no sirvo para nada, me tienen que proteger la sociedad, las leyes, yo no puedo protegerme, pobrecito yo. No, por favor. Malísimo, no recomiendo, la verdad. Empodérense, salgan a la calle, hagan deporte, mediten, se relajan, bailen, hagan las cosas que les gusten, ya, básicamente. Lo que sea, leer, escribir, dibujar. No descuiden eso por la productividad, que si bien es importante, tiene que ser hecha desde ese gusto, básicamente. Exacto. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que haya sido bastante sustancioso, a mi parecer lo fue. Me hubiese gustado escuchar algo así antes, también estuvo interesante. Recuerden que estamos en Instagram como papá. Ecos Podcast con doble S. Muy bien. Ecos Podcast con doble S. Podcast con doble S. Y en TikTok también con el mismo usuario. Bueno, nos escuchamos después. Espero les haya gustado nuevamente. Gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo, la energía. Y que espero que se hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros al hacer este episodio. Saludos, bye. Chao.